del lado primario y el lado secundario, ¿no? Siempre que circule corriente por los devanados del transformador. Entonces, este fenómeno se produce cuando conectamos carga en el secundario del transformador y circula una corriente I2 debido al consumo de esta carga, ¿no? Cuando ocurre la circulación de esta corriente 2, se origina este fenómeno de las reactancias de dispersión. Luego, la resistencia óhmica de los devanados, lo que habíamos indicado anteriormente, pues en la mayoría de los casos se emplea el cobre, ¿no? Por sus propiedades que se presenta al conductor el cobre, pero actualmente se utiliza también el aluminio. Por cuestiones económicas es mucho más barato fabricar con aluminio, pero en cuestión de pérdidas el cobre es el mejor, digamos, que tiene menos pérdidas. Entonces, los conductores de los devanados de los transformadores suelen ser de sección circular para pequeñas corrientes o intensidades de corrientes y en forma de pletina rectangular para intensidades más grandes. Estos conductores dan lugar a una resistencia óhmica pura que puede considerarse conectada en serie con el bobinado. Entonces, en un transformador real debemos considerar la resistencia que se origina de las bobinas, ¿no? O de las espiras que habíamos hecho en la anterior clase. Este es un conjunto de espiras de conductor, ya sea de cobre o de aluminio, porque por la longitud y la resistividad del material se va a originar una resistencia de origen eléctrico, ¿no? Como hemos aprendido en física, que podemos calcular el valor de esa resistencia. Entonces, para hacer un estudio de funcionamiento real, debemos considerar que esta bobina tiene una resistencia R1, que es del lado primario, y esta otra bobina del lado secundario con la resistencia R2. XD1 es la reactancia de dispersión del lado primario y X2 es la reactancia de dispersión del lado secundario. Esta es una forma más real de poder representar a un transformador. Tenemos acá el lado primario que alimentamos con una fuente de corriente alterna B1, la resistencia de la bobina, la reactancia de dispersión del circuito magnético. N1 es el número de espiras del primario, N2 el número de espiras del secundario. Si conectamos una impedancia Z2 en bornes del secundario, va a circular una corriente I2. Y al circular una corriente I2 se va a originar pérdidas en el secundario del transformador, ¿no? Que va a estar definida por el valor de la resistencia R2 y la reactancia de dispersión X2. Entonces, las resistencias R1 y R2 producirán caídas de tensión cuando circulen corrientes por los devanados del transformador y las pérdidas por el efecto Joule R I cuadrado que se transformarán en calor, ¿no? Lo que habíamos estudiado en circuitos, cuando circula una corriente por una resistencia y elevamos al cuadrado, se transforma en calor, ¿no? Entonces, eso es una pérdida, un transformador. Luego, con esas consideraciones que hemos hecho, entonces podemos representar el circuito equivalente de un transformador real, ¿no? El circuito equivalente simplificado de un transformador representa todos los parámetros del transformador en el lado secundario y en el lado primario. Se utiliza más para hacer un análisis del comportamiento del transformador real que describe el rendimiento del transformador. Entonces, podemos ver en este esquema o diagrama, lo voy a ampliar un poco para que se pueda notar. Entonces, aquí podemos ver el circuito equivalente de un transformador real, ¿no? B1 es el lado primario, la fuente de alimentación B1, R1 es la resistencia de la bobina primaria, X1 es la reactancia inductiva del circuito magnético del lado primario, y tenemos las corrientes de vacío, que ya vamos a profundizar un poquito más adelante, a qué se refiere. Y en el lado secundario algo similar, tenemos la resistencia, la reactancia y la carga conectada. Entonces, con esta simplificación, con esta representación, podemos hacer un estudio de cómo se comporta un transformador ya con datos reales, ¿no? Tomando en cuenta las reactancias, la resistencia
de las bobinas y del circuito magnético. Entonces, este estudio más se hace cuando se requiere información o cálculos más precisos, ¿no? Que en la materia no lo vamos a hacer, solamente con fines de conocimiento vamos a explicarles. Lo que así vamos a hacer es considerando como ideal, ¿no? Sin tomar en cuenta los cálculos que vamos a hacer en la materia, va a ser de forma ideal. Entonces, ¿cómo obtenemos esos valores de resistencia? Entonces, ¿qué hacemos? Para determinar los parámetros del circuito equivalente, se realizan los siguientes ensayos más comunes. Uno de los ensayos se llama ensayo de vacío y el otro ensayo se llama ensayo de cortocircuito. Con el ensayo de vacío nos permite determinar la impedancia de vacío en las ramas de excitación del mismo y las pérdidas en vacío. Y con el ensayo de cortocircuito nos permite determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador real. Entonces, básicamente hay dos tipos de ensayos que se hacen en un transformador para determinar los parámetros y poderlos representar de forma real. Con el ensayo de vacío nosotros determinamos la resistencia del circuito magnético RFE y su reactancia magnetizante, ¿no? RSB, que están en paralelo, como podemos ver en el gráfico. Y con el ensayo de cortocircuito determinamos el equivalente de la resistencia R1 más la resistencia R2 de la bobina del primario y el secundario, y la reactancia del primario con la reactancia del secundario. Con estos dos ensayos podemos nosotros calcular estos valores del circuito equivalente que representa ya un transformador real. Entonces, vamos a hacer un pantallazo general en qué consiste el ensayo en vacío. El ensayo en vacío, aquí podemos ver en su forma más simple, lo que se hace es energizar un transformador sin carga, ¿no? Por eso su nombre dice en vacío. En el lado secundario no se conecta ningún tipo de carga y lo que se hace es medir la potencia en el lado primario, en el lado de alimentación de la fuente, y medimos la corriente I sub 0. Esta corriente que va a circular es una corriente muy baja que solamente va a ser el reflejo de lo que se genera para producir el campo magnético. Y la potencia lo podemos registrar igual a través de un batímetro. ¿Y qué resultados obtenemos de este ensayo? Entonces vamos a obtener las pérdidas en el hierro porque no hay cargas, únicamente vamos a registrar la lectura de la potencia que consume el circuito magnético, que lo vamos a llamar pérdidas en el fierro, ¿no? PFE. Luego obtenemos la corriente de vacío, que es una corriente mínima, que lo vamos a llamar I sub 0. Y la tensión nominal de alimentación, que es la cual está diseñada, ¿no? ¿Qué parámetro obtenemos? Obtenemos la resistencia del circuito magnético y la reactancia magnetizante X sub M. Entonces, con este tipo de ensayos podemos calcular estos parámetros para representarlo ya de forma real. Entonces, ¿qué obtenemos? Aquí en este gráfico vamos a ver los parámetros de vacío. Entonces, vamos a obtener con ese ensayo la resistencia del hierro del núcleo, R sub F, y la reactancia magnetizante, ¿no? Estos dos valores. ¿Cómo? Utilizando estas ecuaciones. Entonces, tenemos la potencia medida, tenemos el voltaje, la corriente. Por tanto, podemos hallar las componentes de las dos corrientes y aplicamos la ley de Ohm y calculamos el valor de la resistencia RFE y la reactancia magnetizante XM, ¿no? Haciendo estas ecuaciones. Entonces podemos ver que haciendo con el ensayo en vacío podemos calcular los dos parámetros de vacío del transformador.
Mil disculpas, he tenido un problema en la voz. Vamos a continuar. ¿Me escuchan, no, el audio? Sí, que Ya, van a disculpar. Pero vamos a continuar entonces. Algo similar hacemos para el ensayo en cortocircuito. Como su nombre dice, cortocircuito, en el lado secundario, unimos los dos terminales, ¿no?, de conexión a la carga. Y lo mismo, parecido al vacío, medimos la potencia y medimos la corriente que va a circular en el lado primario. Con estos datos, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener las pérdidas que se producen en el cobre de los devanados, que lo vamos a llamar pérdida CU, y la corriente de cortocircuito, que lo vamos a llamar ISS. La tensión reducida de cortocircuito. ¿Y qué valores podemos obtener con este ensayo? Los siguientes valores. La resistencia de cortocircuito, que es la suma de la resistencia primaria más la resistencia secundaria. Lo mismo con la reactancia primaria más la reactancia secundaria. También podemos obtener la tensión de cortocircuito, ¿no? Entonces, en el gráfico podemos ver el diagrama equivalente, simplificado. Los parámetros que hemos calculado es RCC y XCC. RCC es la suma de las dos resistencias del primario y el secundario, y la reactancia XC es la suma de las dos reactancias. ¿Cómo calculamos esos valores? Aplicamos las ecuaciones, utilizamos las ecuaciones de potencia, la ley de Ohm, y de donde finalmente la resistencia de cortocircuito es igual a R1 más la relación de transformación al cuadrado por R2. Similar hacemos para la reactancia. Entonces, con ese procedimiento podemos determinar los parámetros equivalentes de un transformador real. Seguidamente vamos a continuar ahora lo que es transformador monofásico. Un transformador monofásico es una máquina eléctrica estática que funciona con corriente alterna monofásica, ¿no?, como su nombre dice, monofásico, que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Los transformadores monofásicos se usan ampliamente en componentes electrónicos porque pueden convertir voltajes de un nivel de potencia a otro sin afectar la frecuencia. Entonces, el mayor uso que se lo da a los transformadores monofásicos es para componentes electrónicos, ¿no? Acá hay unas dos fotografías de transformador monofásico, podemos ver con un poco más de detalle. Por ejemplo, es un transformador que se utiliza en electrónica. Podemos ver el devanado primario y el devanado secundario, que tienen sus terminales, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las partes del transformador. Y el tamaño son pequeños, ¿no?, relativamente pequeños, son de baja potencia. También hay transformadores de distribución, que son ya de potencias más grandes, que se instalan en los postes en algunos casos. Entonces, este es, por ejemplo, un transformador monofásico, ¿no?, para tener una idea. La energía se transfiere de un circuito a uno o más circuitos mediante la inducción electromagnética. Entonces, lo que hemos visto en la primera parte, en el principio de funcionamiento elemental de un transformador. Ahora, las aplicaciones de los transformadores monofásicos se utilizan en la distribución de energía localizada reductora, ¿no? Entonces, en puntos específicos para distribuir la energía eléctrica. Tal el caso de nuestro sistema de distribución que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, se localiza puntos donde podemos reducir el nivel de voltaje a un nivel de voltaje manipulable y normalizado, ¿no?, que es 220 voltios. Y para ello se necesita transformadores reductores. Se utilizan en los televisores, bueno, esto en los televisores antiguos,
sí se utilizaba bastante, pero ahora ya los televisores son electrónicos, ¿no? Entonces, ya esto ya va desechándose. En dispositivos, se sigue utilizando en dispositivos electrónicos, zonas no urbanas, el sistema monofásico, los transformadores monofásicos tienen una característica principal, ¿no? Por el costo, como es relativamente menor la fabricación de un transformador monofásico respecto a un trifásico, pues el uso común que se lo da es en el área rural, ¿no? Lugares muy alejados, no urbanizados. Y luego en los equipos de iluminación, calefacción comercial y residencial, que todos usamos, ¿no? Todos los usuarios. Entonces vamos a hablar un poquito de la configuración de los bobinados de los transformadores monofásicos. Si un transformador tiene un solo voltaje de ingreso y un solo voltaje de salida, tal como habíamos visto hasta el momento, se los llama de configuración individual, que quiere decir que tiene un devanado primario que acepta un voltaje nominal único, que puede ser 220 voltios la alimentación principal, y solamente ese voltaje, ¿no? Así está fabricado. Pero hay transformadores, y es lo más real, que son dual, que quiere decir que están fabricados para dos tipos de bobinadas en el primario que aceptan dos voltajes nominales. Por ejemplo, podemos alimentar con 110 voltios y al mismo tiempo con 220 voltios, ¿no? Entonces ya nos salen tres conductores. Son como derivaciones más o menos. Luego tenemos el quad 2 más 2, que significa que tienen dos devanados ya individuales y de cada devanado dos derivaciones, ¿no? Entonces tendríamos cuatro opciones de alimentación, 4 voltajes variables, ¿no? Dependiendo del uso que se requiera dar al transformador, se va utilizando ese tipo de configuración. Y finalmente la escalera, ¿no? Consiste en devanados en cascada que crean una serie de inductancias entre devanados y adyacentes. Este ejemplo de la escalera, por ejemplo, es muchos de ustedes conocen, son los cargadores o rectificadores, cargadores se los llama, ¿no? De baterías, donde tienen diferentes niveles de voltajes para elegir, ¿no? Los de baja potencia. Por ejemplo, podemos elegir de 1.5 voltios, que reemplazaríamos una pila. Si son dos pilas, estamos hablando de 3 voltios, 4.5, 6, y así vamos sumando, ¿no? Son derivaciones. A ese tipo de transformadores se les llama de configuración escalera. Entonces, estos se utilizan, ¿no? Estos transformadores de tipo escalera. Continuando, en los transformadores monofásicos, el enfriamiento, que están llenos de aceite, dependen de un aceite dieléctrico para aislar los componentes y disipar el calor, ¿no? El aceite tiene entonces dos funciones. Uno es aislar y la otra es de disipar el calor que se produce por el efecto Joule. Y algunos transformadores monofásicos, no todos, los más grandes, sí, de mediana potencia, pueden utilizar radiadores, filtros, ventiladores o bombas o intercambiadores de calor para administrar el aceite del transformador según la aplicación. No es muy común esto en transformadores monofásicos, pero sí se da esos casos. Entonces aquí podemos ver un transformador monofásico cortado transversalmente. Esta es la cuba y dentro del transformador está el núcleo. Podemos ver acá el núcleo y las bobinas del lado primario y el secundario. Y a través de estas conexiones terminales podemos alimentar en el lado primario y obtener voltaje en el lado secundario, que sería este. Entonces, los transformadores que usan agua para enfriar componentes se sumergen en aceite, pero el agua se enfría, el agua fría se alimenta a través de tuberías de cobre debajo de la superficie del aceite para mejorar la circulación y el intercambio de calor. Son como radiadores, ¿no? Se introduce con bombas de agua, con bombitas de agua, obviamente agua fría, para que para que se permita enfriar el calentamiento del aceite, ¿no? Y elevar la vida útil del transformador. Otros tipos de enfriamiento
son los transformadores secos. Como su nombre indica, son transformadores secos, no tienen ningún tipo de aceites de refrigerante. La refrigeración se lo hace por convección, o sea, por ventilación natural, ¿no? Es un ejemplo, son estos transformadores que podemos ver, que son los más comunes. Esos transformadores de tipo seco no tienen ningún tipo de refrigeración. Y finalmente los transformadores encapsulados. Estos transformadores encapsulados se utilizan en lugares donde hay blindaje, donde se requiere mucha seguridad, y utilizan resina dieléctrica de gestión térmica para sellar los componentes del transformador de contaminantes, ¿no? Estos son transformadores especiales que tienen una resina dieléctrica. Las especificaciones básicas de un transformador monofásico, cuando se quiera hacer ya sea una compra, lo más básico son los siguientes. Primero, el rango de frecuencia de operación, ¿no? Eso es lo primordial, es la frecuencia. Los transformadores monofásicos con altas frecuencias de operación tienden a ser más pequeños, ya que necesitan menos devanados para igualar las impedancias. Esto más se utiliza en radiofrecuencia. Luego el voltaje primario, obviamente, ¿no? Para ver con qué voltaje va a trabajar el transformador, el voltaje de alimentación. Luego el voltaje secundario, qué voltaje vamos a obtener en el lado secundario. Si es elevador, puede ser, entonces el voltaje va a ser mucho mayor que el primario. Y si es reductor, va a ser un voltaje mucho menor que el primario. Entonces, en la especificación de los voltajes hay que anotar de qué valores vamos a obtener, tanto en el primario y en el secundario. Luego la corriente secundaria, ¿no? La corriente de salida nominal del transformador de diseño, o qué carga va a soportar como corriente nominal. La potencia nominal obviamente es el dato fundamental de un transformador, que esto nos indica la capacidad que puede suministrar potencia un determinado transformador. Su unidad de medida es el voltio amperio, ¿no? Que es la potencia total o la potencia aparente que hemos aprendido en circuitos, que es la hipotenusa del triángulo de potencias, ¿no? Entonces es la potencia nominal que puede soportar un transformador. Y finalmente la temperatura de funcionamiento. Entonces debemos especificar el rango de temperatura seguro de un transformador en funcionamiento, ¿no? Entonces hay transformadores que pueden operar a bajo 0 grados o por encima de los 40 grados. Entonces, si es por encima de los 40 grados, por ejemplo, se hacen consideraciones mucho más detalladas, porque ya el rendimiento ya se va a modificar, ¿no? Y vamos a perder potencia. Entonces es importante especificar la temperatura de funcionamiento. A continuación vamos a ver ahora lo que son los transformadores trifásicos. Hasta este momento todo lo que hemos hecho el estudio de transformadores es mediante transformadores monofásicos. Lo que se difiere, todo lo que hemos estudiado se cumple para transformadores trifásicos. La única diferencia es el siguiente, ¿no? Para obtener un sistema de tensiones trifásico a través de los transformadores, podemos utilizar transformadores monofásicos formando circuitos magnéticos independientes. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver, tenemos 3 transformadores monofásicos. Si nosotros alimentamos con un sistema de tensión trifásico RST, de color azul como está en el gráfico, en el lado secundario de los transformadores, de los 3, podemos obtener un sistema trifásico también en baja tensión o en otro nivel de tensión. ¿Y cuál es la particularidad de un sistema trifásico? Que nosotros podemos combinar conexiones, ¿no? En el lado primario podemos hacer estrella, triángulo o viceversa. Lo mismo en el lado secundario. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, nosotros elegimos qué tipo de conexión va a tener en el primario y en el secundario. Todo el principio de funcionamiento es el mismo, puesto que son 3 transformadores monofásicos, ¿no?
están conectados. La única variación va a ser el desfase de los ángulos que hemos visto desde 120 grados. Entonces, físicamente puedes ver en esta foto que se utiliza este tipo de conexiones. Acá tenemos los 3 transformadores monofásicos que están conectados en un poste. Entonces, alimentamos con un sistema trifásico de media tensión que está en la parte de arriba. Y aquí en estos bornes, que podemos ver en uno de los transformadores, obtenemos cada fase. Entonces, lo que estamos haciendo es esta conexión. Utilizamos 3 transformadores monofásicos, alimentamos un sistema de tensiones trifásicos y en el secundario obtenemos también un sistema trifásico de tensión. Otra forma y la más utilizada es esta, ¿no? El transformador trifásico, donde tiene un solo núcleo, y si comparamos económicamente con 3 transformadores monofásicos, es mucho más económico este tipo de fabricación. Por tanto, en transformadores trifásicos, lo más común y lo más conveniente, podríamos decir, es que el núcleo sea común, ¿no? Por cuestión de economía. Entonces, en esta fotografía, por ejemplo, podemos ver el núcleo. Estas son las chapas magnéticas. Tenemos 3 ramales, ¿no? Para cada fase. La fase A, la fase B y la fase C. O en este esquema podemos ver, ¿no? Los 3 ramales. Y en cada ramal están alojadas las bobinas, del lado primario y el lado secundario. Por ejemplo, en esta rama podemos ver la bobina A', que es el lado primario, y la A' minúscula, que sería la bobina del secundario. Para la fase R podemos llamar. Y para la fase S lo mismo. Y para la fase T, ¿no? Entonces, en cada columna del circuito magnético se alojan las espiras, tanto del primario y el secundario. Entonces, esta es una composición, hay varias formas. Una es esta, o sea, primero, perdón, es una capa se lo hace el devanado primario y encima el lado secundario. O bien esta otra variante, se utiliza una parte de la columna, la mitad, se aloja las bobinas a la mitad y la mitad restante a las bobinas del lado secundario, ¿no? Entonces, por razones constructivas y el uso que lo demos, el espacio, el tamaño del transformador, se decide por cuál de estos, ¿no? Los fabricantes ya determinan cuál utilizar, cuál de estas 2 configuraciones. Como son transformadores trifásicos, podemos nosotros conectar en triángulo o en estrella, ¿no? Para obtener el triángulo lo que tenemos que hacer es unir cada bobina y cerrar un circuito, ¿no? Y en el secundario, si queremos obtener en estrella, unimos todos los puntos comunes de las salidas de cada bobina. Entonces, por tanto, esta conexión podemos decir que en el lado primario tiene conexión delta o triángulo y en el lado secundario conexión estrella. Tipos de conexión, entonces esto un poco repasando lo que ya hemos hecho en circuitos. En transformadores trifásicos tenemos 3 tipos de conexión y 2 son las más comunes. La primera es la conexión estrella con o sin hilo neutro. Luego la conexión triángulo que ya conocemos. Quizás lo nuevo sería en transformadores la conexión zigzag, que se la denota con la letra Z. Son transformadores especiales que utilizan con una finalidad bien específica, ¿no? Aquí podemos ver en estos gráficos más o menos cuál es la conexión física para obtener cada conexión. Por ejemplo, para estrella, ¿qué es lo que hacemos? Unimos los finales de cada bobina a un mismo punto común, ¿no? Si recuerdan, hemos hecho esta parte en circuitos de corriente alterna, en la primera parte del estudio, donde hemos visto impedancias, conexión estrella. Para conexión triángulo, de igual forma, ¿qué es lo que hacemos? Unimos cada bobina una seguida de otra, ¿no?
Y para la conexión zigzag es esta variante donde se particiona cada fase en dos bobinas y se varía las fases. Es una conexión estrella, pero intercalada, digamos, ¿no? O sea, hay un punto común de los finales de cada bobina, pero como está fraccionado cada bobina, entre cada bobina va conectando una seguida de la otra. Entonces, esta conexión, solamente para que conozcan, como conocimiento general, se utiliza en casos muy excepcionales, casos para hacer otro tipo de estudios, ¿no? De ingeniería eléctrica. Lo más común y lo que nos interesa a nosotros conocer son estas dos conexiones, la conexión estrella y la conexión triángulo, que es lo que vamos a utilizar y vamos a hacer ejercicios de aplicación con estas dos conexiones. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá una conexión de un transformador